datos importantes y preocupantes de los hogares beneficiarios de este plan de apoyo alimentario ABC que lleva adelante la Intendencia de Montevideo. Y que dan cuenta de muchas vulnerabilidades. Desarrolla ya Julieta Núñez Tomás en su informe de hoy. ¿Cómo te va, Julieta? Muy bien, compañeros, muchas gracias. Es así, como ustedes lo adelantaban, se finalizó una primera fase de estudio y de análisis de este programa de apoyo a la alimentación del plan ABC y tenemos algunos datos para adelantarles. Estos son datos que se van a presentar mañana durante una jornada de trabajo con respecto a este programa. Van a haber expertos internacionales y nacionales exponiendo y tenemos unos datos para adelantarles que dan cuenta de cuáles son las características de la población que participa de estos programas y también cuáles fueron en esta primera fase los efectos de este programa. Como les decíamos al inicio, este programa busca identificar a niños y niñas hasta los 3 años y mujeres embarazadas porque se basa en el criterio de que lo que suceda en los primeros 1000 días de vida de un niño o de una niña va a condicionar el resto de su vida hasta el día que se muera. Entonces, una intervención precisa en esos primeros 1000 días, incluso durante el embarazo también, bueno, pueden llegar a cambiar significativamente la forma en la que se van a desarrollar en el trabajo, con respecto a su salud, en la educación y demás. Entonces, este programa que capta a la población mediante las policlínicas y los integra en una base de cada 15 días en situaciones de malnutrición por déficit, que en algunos casos son muy críticas, en este momento está atendiendo en Montevideo a 380 participantes, 291 son niñas y 89 embarazadas. ¿Qué es lo que sucedió en esta primera fase? Bueno, se le destinó, se le solicitó a distintos investigadores de la Universidad de la República que hicieron un estudio con respecto a las características, como decíamos, de la población y también de los impactos. Y la primera conclusión que está bueno para compartirles es que se llegó al dato de que este programa está bien focalizado. Es decir, que se está logrando llegar realmente a aquellos niños, niñas y mujeres embarazadas que están en las situaciones de alimentación y de inseguridad alimentaria más críticas, ¿no? Entonces se está localizando e interviniendo en los lugares en los que se tiene que intervenir. ¿Qué otros datos surgen de este análisis que hacen los académicos? Bueno, hay un análisis en particular que en realidad lo que es un estudio interno de la División de Salud que dice que el barrio que tiene más niños, que ha tenido más niños y niñas atendidas es el barrio La Paloma y el que tuvo hasta ahora más mujeres embarazadas es el barrio Punta de Rieles. Los municipios en particular en los que más acudieron beneficiarios a este programa son los municipios A, F, D y G y además si se cruzan estos datos con los datos de la encuesta continua de hogares, podemos ver que donde hay más necesidad de contribuir, de llevar gente a este programa, es justamente en los barrios donde hay mayores necesidades básicas insatisfechas. Todos esos municipios hacen a la periferia de Montevideo. No únicamente, pero son grandes territorios que abarcan prácticamente toda la zona periférica. Y de hecho hay en muchos más municipios también, atención, pero ahí es donde se concentran las situaciones más críticas de necesidades básicas y por ende también de acceso a la alimentación y de alimentación saludable. Si les parece, vamos a compartir ahora en pantalla algunos otros datos que elaboraron estos investigadores académicos de la Universidad de la República que dan cuenta en particular de cuáles son las características de los niños, niñas y mujeres embarazadas que participan justamente del programa de apoyo alimentario del plan ABC. Uno de los datos que compartíamos hoy más temprano es que 73% de los niños o niñas tenían afectación de la talla o la longitud. Es decir, que a partir de estas deficiencias en la alimentación o también deficiencias que tienen que ver con el momento del embarazo, estaban viendo afectada la talla o la longitud para la edad que tenían. Eso es un dato más que preocupante y esto fue algo que se registró al ingreso del programa. Más adelante vamos a compartir otro dato que tiene que ver con los hogares en la siguiente placa, con los hogares de donde vienen las poblaciones, no solamente niños y niñas, sino también las embarazadas que entraron a este programa. 77% de los hogares beneficiarios habían experimentado inseguridad alimentaria moderada o grave. ¿Qué quiere decir esto? Que no sabían si iban a poder acceder a una alimentación de calidad que cumpla con los criterios nutricionales básicos en determinado momento. O sea, que no sabían si iban a poder acceder o que directamente no accedían a alimentos que, contribuyen a una dieta saludable, pero una dieta mínima, necesaria
necesaria para alimentarse y para desarrollarse de manera correcta teniendo en cuenta la salud. Y también se hizo una identificación, y eso lo vamos a ver en la siguiente placa, de cuáles eran los mayores factores de riesgo para los hogares que pertenecen o que pertenecieron a este programa. 77% de los hogares tenía problemas de empleo, es decir, desempleo, inestabilidad o empleo precario. 53% de estos hogares tenían condiciones precarias de la vivienda. 36% eran hogares con hacinamiento y 17% hogares con situaciones de violencia de género o violencia intrafamiliar. ¿Esto qué pauta nos da, digamos, o qué nos explica, qué nos señala? Bueno, que las dificultades en la alimentación no tienen únicamente que ver con el acceso a la comida, con poder comprar, sino con un panorama amplio de vulnerabilidades que van afectando la salud de las personas y en particular la salud de quienes, mañana también serán adultos y adultas. Esta situación nos da cuenta de lo importante que es que se contribuya al crecimiento y a la salud de estos niños y niñas y mujeres embarazadas con algunos apoyos puntuales. Por eso fue que hoy hablamos con la directora de la División de Salud, Virginia Cardoso, que nos estuvo explicando cuáles son los pilares de apoyo del programa de alimentación del Plan ABC. Este programa tiene distintos componentes, ¿no? Capaz que el más conocido o el que a veces las familias es el primero que perciben como un apoyo es la transferencia monetaria de 2.800 pesos para la compra de alimentos exclusivamente en los comercios adheridos a la red de Cambau, afiliados a Cambau que se adhieren al Plan ABC, o sea, comercios de cercanía, almacenes, supermercados pequeños. Los 2.800 pesos se les suma los controles en salud con un seguimiento muy sistematizado, donde realmente hay una identificación muy clara y por lo tanto si faltan el control se los va a buscar, se los llama. Hay un seguimiento y un conocimiento muy cercano de estas familias. Por otro lado, lo que tiene que ver con el acompañamiento social y la orientación social para que haga ejercicio de los derechos sociales a lo que las prestaciones sociales que le corresponden. Y el mayor éxito que hemos tenido en ese punto es la vinculación de los niños y niñas al programa, al Plan CAIF. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la educación nutricional. Hemos hecho no solo el asesoramiento con nutricionistas, sino talleres de cocina, aprender a cocinar, aprender cómo desarrollar hábitos culinarios saludables. Todo ese tipo de acciones educativas también han sido parte de este programa. Algo ya planteaba Virginia Cardoso, pero me pregunto qué impacto tuvo esto en la población para profundizar en todo caso en eso, Julieta. Bueno, los impactos son positivos en muchos casos, pero también hay una pauta de un núcleo duro sobre que es importante seguir trabajando. ¿Cómo se ejemplifica eso? Bueno, según este estudio que hicieron algunos investigadores de la Universidad de la República, entre un 31 y un 46% de quienes habían permanecido en este programa más de 12 meses experimentaron mejoras en al menos un indicador vinculado a la desnutrición. Sin embargo, la prevalencia sigue siendo alta, sobre todo en niños y niñas que estuvieron más de 18 meses en este programa y que seguían teniendo afectados los tres indicadores de la desnutrición en un 39%. O sea que quienes participaron extensamente 18 meses de este programa igualmente no lograron egresar, digamos, porque no superaron esos indicadores. Eso quiere decir que es necesario continuar trabajando. En ese sentido también sucede lo mismo con la inseguridad alimentaria. Hubo una disminución del porcentaje de hogares con inseguridad alimentaria de quienes estuvieron participando del programa entre 6 y 12 meses, pero también, y aunque también hubo, por ejemplo, mayor cantidad de adquisición de alimentos sanos para niños y niñas y alimentos importantes en términos de las necesidades nutricionales de las embarazadas, igualmente luego de 12 meses hubo 58 hogares que completando todas las etapas de relevamiento continuaron experimentando inseguridad alimentaria grave o moderada. 58% de los hogares. Exacto, sí, sí. Y recordemos que este programa comenzó a funcionar en el año 2021. Es verdad, en octubre de 2021, esto es cuando los niños, niñas o mujeres embarazadas logran mejorarse, egresan del programa. Y quienes no, bueno, se sigue trabajando en ese sentido. Nosotros, teniendo en cuenta este indicador que hablaba de un 77% de seguridad alimentaria al momento del ingreso, y acá estábamos viendo que luego de 12 meses hay hogares que siguen teniendo, le consultábamos a Virginia Cardoso, bueno, cuáles eran las estrategias que se tenían pensadas de la Intendencia de Montevideo para continuar trabajando en la mejora de este indicador.
lo que nosotros nos proponemos es focalizar en esos niños, niñas que a pesar de todas estas intervenciones continúan afectados su riesgo nutricional. Para eso lo que vamos a hacer es fortalecer los equipos, duplas de nutricionista y trabajo social que van a estar focalizándose y haciendo un seguimiento aún más cercano con estas familias y estos niños, niñas embarazadas que tienen dificultades para superar este riesgo nutricional, esta situación de malnutrición por déficit. A su vez vamos a fortalecer aún más el componente educativo, ¿no? Lo que nos muestra la evaluación es que todavía hay mucho para cambiar sobre los hábitos alimentarios y eso afecta al crecimiento. Si yo accedo a alimentos, pero igual no son alimentos que nos dan los nutrientes adecuados para que el desarrollo se dé en esta etapa de la vida, hace que la afectación pueda seguir. Entonces, cómo mejoramos la educación, los hábitos, etcétera, va a ser un componente que se va a fortalecer. Y por otro lado también protocolizar, pautar y desarrollar manuales para el abordaje homogéneo de todos los equipos de forma basada en la evidencia para que podamos coordinar mejor, actuar de forma menos basado en los criterios individuales de cada profesional, sino basados en la evidencia, acordar todas las formas de actuación en conjunto. Así que estos distintos componentes de protocolizar la actuación, fortalecer la educación y fortalecer el seguimiento cuerpo a cuerpo, digamos, con estas familias, son las líneas de esta segunda fase que empiezan a partir de ahora.